Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucía Montaño y hoy vamos a tratar un tema que posiblemente hemos escuchado muchas veces, aunque no sepamos muchísimo sobre qué se trata, que es sobre la fibra. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar de la fibra dietaria o de la fibra que utilizamos en nuestra alimentación. La fibra hace referencia a esos componentes como esqueléticos de todos los alimentos vegetales que son duros, que les ayudan a mantener la forma y que nosotros digerimos en muy poca cantidad o que realmente solo algunos tipos los podemos digerir. ¿Listo? Como bien dijimos, hacen parte de los alimentos de origen vegetal. Por eso el día de hoy, que ya hemos visto prácticamente todos los vegetales, las hortalizas, los cereales, las leguminosas, ya vimos frutos secos y semillas, vamos a darle un toquecito especial a este tema, del cual me imagino que todos alguna vez han oído mencionar. Alguna vez han dicho, coma más fibra, o no le bote la fibra, o la fibra es importante, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué es y realmente para qué sirve y de dónde la podemos obtener. Por acá nos saluda Claudia, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Entonces, la fibra es ese material que es no digerible de los alimentos de origen vegetal, ¿listo? Y que casi en su totalidad la eliminamos sin alterarla o sin transformarla. Un poco podemos digerir alguna parte, principalmente gracias a nuestras bacterias, que son microorganismos que son adecuados, que están en nuestro intestino y que nos ayudan en el proceso de la digestión de muchos nutrientes y que hacen que nosotros estemos cada vez mejor. ¿Listo? La mayoría de lo que consumimos, casi más de un 80%, es esta fibra insoluble que nos va a ayudar principalmente en nuestro proceso digestivo. Hay un 20% de esa fibra que es soluble, o sea que es muy cortica su cadena y que nuestro intestino lo puede absorber, lo puede llevar a nuestro torrente circulatorio y nos va a ayudar a limpiar todas las vías por donde circula la sangre para que cada día estemos mejor. ¿Listo? Esta se llama fibra soluble. Entonces hasta acá ya sabemos que tenemos dos tipos, o más bien que nuestra alimentación nos proporciona dos tipos de fibra, la insoluble y la soluble. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve la fibra? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros como médicos insistimos tanto en el consumo de la fibra? Porque disminuye el tiempo del tránsito intestinal, permitiendo que nuestra digestión se haga de manera adecuada y que no pase mucho tiempo un alimento dentro de nuestro estómago, intestino delgado o intestino grueso, para que no se fermente, para que no se pudra y para que no genere sustancias que puedan ser perjudiciales para nosotros. Retrasa el vaciamiento gástrico. En el estómago necesitamos tener cierto tiempo los alimentos después de comerlos. ¿Para qué? Para que puedan mezclarse con los ácidos que están en el estómago y puedan luego, al pasar al intestino, ser llevados a su más mínima expresión para poderlos absorber y poder nutrirnos nosotros. Si no se quedan el tiempo suficiente en el estómago, sino que pasan muy rápido al intestino, se puede dar una cosa que se llama malabsorción intestinal, que es generada precisamente porque no se destruyen apropiadamente los grandes alimentos para convertirlos en esas microsustancias que nosotros podemos absorber. ¿Listo? También va a ayudar a mejorar, a formar y aumentar el peso de las materias fecal o heces. Y eso es importante porque eso va a permitir que haga un tránsito mejor, que haya menos inflamación, que haya menos posibilidades de daño y que haya menos posibilidades de aparición de otras enfermedades como diverticulitis, por ejemplo, que es algo lastimosamente muy común
en nuestra población y mucho se ve relacionado con el tipo de alimentación que tenemos, que realmente es muy baja en fibra. También ayuda a que el azúcar que consumimos pase más lentamente hacia el torrente sanguíneo, haciendo que nuestro cuerpo la pueda aprovechar mejor y disminuyendo el riesgo de producir alteraciones en nuestros niveles de azúcar que nos puedan generar un desequilibrio o una enfermedad más adelante. También, hablando ya un poco de la fibra soluble, va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol en nuestra sangre y eso pues va a ser muy benéfico para todas las enfermedades de origen cardiovascular para evitarlas. ¿Listo? También va a ayudar a que tengamos que demorarnos un poco más masticando. Y a veces olvidamos que la digestión empieza en la boca. Es importante que los alimentos se destruyan bien por acción mecánica de nuestros dientes en la masticación, más también es importante que los envuelva la saliva de forma adecuada, sobre todo cuando son alimentos que tienen carbohidratos, porque en la saliva hay una sustancia que empieza la digestión de los carbohidratos. Entonces ahí es donde empieza todo nuestro proceso digestivo. Y de la saliva es donde van a dar las primeras señales para que todo el resto de la digestión sea adecuada. Entonces por eso es muy importante que nos tengamos que quedar masticando un poco más los alimentos. Entre más fibras tengan, más tiempo necesitamos masticarlo antes de pasarlo. Entonces eso es muy importante. Hablando un poco de eso, hay una frase que decía Hipócrates que siempre la traigo a colación y que me parece muy importante. Él decía que debes mantener en tu boca los alimentos y masticarlos hasta que parezca que estás consumiendo agua. Y los líquidos debes mantenerlos en la boca, sobre todo cuando son dulces o son jugos, tanto tiempo como si fuese un alimento sólido que necesita ser masticado. Imagínense cuánto tiempo deberíamos tener un trago o una porción de alimento en nuestra boca antes de poder tragarlo para poder empezar toda la digestión. ¿Listo? Lo otro es que si el alimento tiene buena cantidad de fibra, como retarda el vaciamiento del estómago, va a hacer que nos sintamos satisfechos, que sintamos que estamos saciados, que no tenemos tanta necesidad de comida. Y eso es muy importante. ¿Listo? Y va a ayudar a que la flora intestinal adecuada crezca, se alimente, esté muchísimo más sana. Y eso nos va a proteger de posibles infecciones inadecuadas desde nuestro sistema digestivo. ¿Listo? Entonces miren que es bastante importante y tiene muchas funciones que son necesarias para que estemos en bienestar y en salud. ¿Qué propiedades en general tiene la fibra? Ellas tienen la capacidad de retener o de absorber agua. Algunas retienen el agua en un sitio, otras la absorben y la ayuda a eliminar. Y también de retener iones para que se puedan absorber en los lugares adecuados de nuestro intestino y nos ayuden a equilibrar muchísimo más todos los líquidos de nuestro organismo. Cuando la dieta es baja en fibra, podemos desequilibrarnos rápidamente y a largo plazo podemos tener algunas enfermedades de desequilibrio que se vayan viendo más a menudo. Entonces, cuando hay cierto tipo de desórdenes que nosotros llamamos enfermedades, es importante organizar toda nuestra alimentación, incluir la fibra en la dieta para que podamos ayudarlas a regular más fácilmente. Y recuerden que dentro de la medicina ayurveda y la medicina natural, la mayoría de enfermedades que llamamos crónicas dentro de nuestra línea de medicina occidental no lo son, pueden curarse. Y una parte muy fundamental e importante es la alimentación. Entonces, por ejemplo, si tenemos obesidad, si tenemos desórdenes del ácido úrico o lo que llamamos gota, si tenemos diabetes, si tenemos cálculos en los riñones o en la vesícula biliar, si tenemos la presión arterial elevada, si tenemos enfermedades del corazón en que no llegue bien
la circulación porque están tapadas, si tenemos estreñimiento o algunos casos de diarrea, si tenemos divertículos en el colon, si tenemos hemorroides, si tenemos principalmente enfermedades de neoplasias o antecedentes de neoplasia en el colon, o tenemos cualquier enfermedad que sea catalogada como un desorden inmunitario en nuestro cuerpo, adicionar en nuestra alimentación la dieta nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente y por eso es tan importante. Hay varios tipos de fibra y es como cuando hablamos de los vegetales. Uno le pregunta a veces a la gente, ¿tú comes vegetales? Ah, sí, yo como zanahoria y como tomate y como cebolla. Muy chévere. Pero ¿y el resto? Porque el resto de vegetales tiene otros minerales, otras vitaminas, como ya vimos, que el tomate, la cebolla y la zanahoria no nos proporcionan. Lo mismo pasa con la fibra. Hay varios tipos de fibra. Y es ideal mezclar las fibras que consumimos. Ojalá que sean directamente consumiendo el alimento que la contiene, ¿listo? Pero es muy importante tener en cuenta. Entonces, el primer tipo de fibra y el que más consumimos en general es la celulosa, que es la que forma la pared de todos los vegetales. Esta es muy insoluble, es una fibra gruesa, es una fibra que no digerimos, ¿listo? Pero que sí permite que la flora intestinal esté muy bien y en muy buenas condiciones, ¿listo? Y ayuda a todo el tránsito intestinal, a mejorar ese camino que debe llevar nuestro alimento desde que ingresa por la boca hasta que es expulsado lo que ya no necesitamos o lo que es tóxico para nosotros, ¿listo? A veces de pronto escuchándolo, lo que más acostumbramos a escuchar desde este es el salvado de trigo. Sin embargo, todas las paredes de los vegetales tienen celulosa, ¿listo? Principalmente cuando comemos espárragos, comemos celulosa. Cuando estamos comiendo el tallo del apio, estamos comiendo mucha celulosa, ¿listo? Entonces, y más que consumir el salvado del trigo, que es quitarle la parte de la fibra al trigo, es consumir el trigo en su estado integral para que podamos consumir todas las sustancias que tiene. Obviamente esto no es recomendable para las personas que tengan realmente alergia a la proteína del trigo, ¿listo? Que es el gluten. Sin embargo, dentro de la Ayurveda, para quienes no tienen alergia a la proteína del gluten, es uno de los alimentos que más recomendamos para regular a Vata en todas las personas que tienen este dosha más elevado. ¿Listo? El otro tipo de fibra es la hemicelulosa. Esta hemicelulosa se llama así porque tiene parte de fibra insoluble, pero tiene una gran proporción de fibra soluble. O sea, que pasa nuestro torrente y nos ayuda a limpiar. El más conocido de estos es la que obtenemos de la avena, que es uno de los alimentos que más fibra soluble contiene. Entonces es un gran protector cardiovascular. Es muy importante, si lo toleramos, que lo ingresemos en la alimentación. Hay otro tipo de fibra que se llaman gomas. Las gomas son compuestos que sí son solubles en el agua y que se gelidifican, ¿listo? Y se utilizan mucho para formar espesantes, para formar medicamentos que sean laxantes, ¿listo? Y la que más conocemos, si ustedes leen a veces como los componentes o los agregados de algunas sopas que ya vienen prehechas o las salsas que ya vienen prehechas y todo, van a encontrar en muchos que el espesante y el estabilizante es una cosa que se llama goma arábiga, que se extrae de la acacia, ¿listo? Y este es un tipo de fibra que se utiliza mucho en la gran cultura alimentaria, ¿listo? Los siguientes son los mucílagos. Los mucílagos son como ese moquillo que sueltan algunos alimentos cuando los ponemos en remojo. Ya hemos hablado mucho de ellos, sobre todo el mucílago de la chía y de la linaza o lino, o la semilla de lino, ¿listo? Se encuentra en la capa interior de las semillas y cuando la ponemos a remojar sale
y va gelificando el agua en la que está siendo remojada. Entonces la podemos utilizar también para hacer salsas, para hacer helados, para hacer postres. Es muy buena porque ayuda a mejorar el tránsito intestinal, más a su vez también se absorbe una parte en el torrente sanguíneo y ayuda a disminuir el colesterol y a desinflamar todos los tejidos. ¿Listo? Las más comunes dentro de las semillas son el lino y la chía, más dentro de los productos comerciales que se utilizan mucho para aumentar la fibra en la dieta, para la gente que no consume dieta, está el psyllium, ¿listo? Que es la cáscara de una planta que se llama Plantago ovata, que es la que se utiliza dentro de la línea farmacéutica para poder generar esos mucílagos. Cosas que recuerden que aunque sean cápsulas o medicamentos, si no tomamos buena cantidad de agua, pues no van a tener el efecto que queremos y pueden llevar a inflamación e irritación. Otro tipo de fibra se conoce como la pectina. Esta también está en las paredes de las células, en las cáscaras de las frutas principalmente. ¿Listo? Y ella tiene una cualidad muy importante. Ella actúa principalmente en el intestino, se absorbe muy poco, pero ella captura, envuelve el exceso de colesterol, triglicéridos, grasa saturada, grasa no benéfica para nosotros dentro del intestino, lo encapsula, nuestro organismo no es capaz de absorberlo así, entonces lo elimina con la materia fecal. Entonces es una forma también de ayudarnos a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, pero evitando que ingresen los que no son adecuados o el exceso de colesterol a nuestra circulación. Y por último tenemos los polisacáridos de las algas, que es bastante importante. Nosotros, por lo menos en Colombia, no tenemos no utilizamos las algas dentro de nuestra cocina, no es parte de nuestra historia culinaria, es más de Oriente o de algunos países que son islas, ellos sí lo acostumbran mucho, ¿listo? Tienen una característica muy importante, que tienen grandes características para detoxificar de metales pesados nuestro cuerpo. Ayudan como antibacterianos, antivirales, antimicóticos y ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar neoplasias. Recuerden que neoplasias es la palabra que yo utilizo cuando estoy hablando del término de cáncer, ¿listo? Porque la energía que emanamos con nuestras palabras puede ser ayudarnos también a sanar y estar mejor. Entonces, al cambiar el nombre, ambos son científicos, ambos se utilizan en la medicina, pero uno está más yendo por las características, por la formación de la palabra a nueva oportunidad, y el otro está muy arraigado en nuestro cerebro como algo que ya no tiene solución. ¿Listo? Entonces, eso es lo poco que les quería contar sobre... Ya te voy a contestar, Adriana. Sobre las fibras, aquí hay una pregunta que dice: doctora, te pregunto, ¿qué tan bueno es el psyllium? ¿Cómo se debe consumir? Si consumes los otros alimentos, si consumes avena, si consumes trigo integral, si consumes las frutas, las consumes con su cáscara y todo, pues las que se puedan consumir con cáscara, si consumes buena cantidad de vegetales, realmente no es necesario incluir el psyllium como parte de la alimentación, pues como parte es que eso no sería alimentación, sino que sería como un suplemento. ¿Listo? Como un suplemento de tu día a día. Sin embargo, lo que sí hacemos muchísimo es utilizar el psyllium para hacer postres, y utilizamos el psyllium para, por ejemplo, hacer esa semejanza de los quesos vegetarianos, ¿listo? Para que queden un poco más suaves y tengan una consistencia similar, por ejemplo, al queso mozzarella, de tal manera que utilicemos con nuestra alimentación, para aquellos que no consumen lácteos, sí se permitan dar esa sensación del lácteo, que es importante para la parte emocional que tiene que ver con el alimento. ¿Listo? Es bueno, realmente el psyllium es bueno, como te dije, es de origen natural, solamente que debes
remojarlo muy bien para sacar el mucílago y para poderlo absorber bien sin que te produzca inflamación e irritación. Hay algunos medicamentos que vienen en cucharada para diluir en agua y tomar, solamente que muchos tienen otras sustancias para darle sabor porque realmente no sabría nada. Pero es importante no tomárselo de una, sino dejarlo reposar un ratico más. Normalmente se consume solamente una vez al día, ¿listo? Cuando se va a consumir así. Y es importante tomar más cantidad de líquido de la que estás acostumbrada, porque si no te puede producir sensación de distensión abdominal, sensación de pesadez, sensación de irritación, porque si no tiene buena cantidad de agua, en vez de ayudar a mejorar la digestión, ayudar a mejorar la eliminación de la fibra, que es lo que buscamos cuando damos el Psyllium a los pacientes, va a producir el efecto contrario. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.